Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy revisaremos el tema de timectomía en miastenia gravis. Para comenzar, hablaremos un poco de la historia de este procedimiento. Hacia 1936, Alfred Blalock realiza la primera timectomía, de la cual es la que se tiene reporte. Posteriormente, hacia 1946, Keynes hace un reporte de una serie larga de casos de timectomías, en la cual pues él comentaba que encontraba una vena inconstante en el timo. Sin embargo, lo reportaba como que en la mayoría de las personas él lo encontraba. Más adelante esta vena tomaría su nombre como vena de Keynes, que es importante para el abordaje quirúrgico que más adelante vamos a realizar. Hacia 1969, Kirchner y Osserman reportan una serie de realización de timectomías transcervicales, esto como una opción de tratamiento válida y segura para este tipo de procedimientos. Hacia 1975, Akira Masaoka propone la timectomía extendida como una opción de tratamiento, ya que él comentaba que muchos de los pacientes que se sometían a estos procedimientos de timectomía, cuando no se realizaba de forma extendida, tenían remanentes del mismo y por lo tanto tenían ciertas recaídas en la enfermedad. Para comenzar, vamos a revisar un poco de lo que es la anatomía de esta glándula. Vamos a encontrar que es un órgano linfático bilobulado que se va a encontrar en la línea media en el mediastino superior. El peso de este aproximadamente será de 11.8 gramos cuando somos niños. Sin embargo, va a ir disminuyendo con la edad. En cuanto a las relaciones anatómicas, anterior va a encontrar la superficie posterior external, los cuatro cartílagos costales superiores y los músculos esternotiroideo y esternoioideo en la parte anterior e inferior del cuello. En cuanto a sus relaciones posteriores, encontrará el pericardio, el callado aórtico, la vena varicocefálica izquierda o innominada, y en caso de que aparezca un bocio retroesternal, estará presente en esta zona. En cuanto a sus relaciones superiores, se va a encontrar sobre todo con los polos inferiores de la glándula tiroides, y en su parte inferior con el pericardio y los cuatro cartílagos costales. En cuanto a la irrigación, vamos a encontrar que son 5 las arterias responsables de la vascularización de este órgano, las cuales serán las arterias tiroideas inferiores, las arterias torácicas internas, las arterias tiroideas superiores, algunas ramas de las subclavias y algunas ramas de las carótidas. Asimismo, pues vamos a encontrar que las dos primeras que mencionamos serán las más importantes en la irrigación de este órgano, y las demás darán pequeñas ramas a este órgano. Asimismo, vamos a encontrar que el sangrado que pueden producir estas arterias no es tan importante a la hora de la resección quirúrgica como sí lo puede hacer un sangrado de tipo venoso. Asimismo, el drenaje venoso de este órgano va a estar dado por una o dos venas que se van a originar en el lado medio de cada uno de los lóbulos del timo. Después se van a unir y van a formar la gran vena de Keynes, de la cual ya comentábamos algo sobre su origen y descripción. Asimismo, desde cada uno de los laterales de la glándula, una vena drenará la cava superior a la derecha y la vena brachiocefálica izquierda a la izquierda propiamente. Asimismo, también encontraremos pequeñas venas innominadas de topografía inconstante, las cuales van a drenar a la vena torácica interna, la vena tiroidea IMA y la vena tiroidea inferior. Como tal, vamos a encontrar que el timo va a ser un órgano endocrino
el cual dentro de sus tareas o su tarea más importante sería la diferenciación de linfocitos T en su interior, esto sobre todo en las etapas tempranas de la vida. Como un órgano endocrino, vamos a encontrar que va a producir las hormonas timulina, timosinas y timopoyetina, esto que nos va a ayudar a la diferenciación de los linfocitos T. Ya hacia la pubertad vamos a encontrar que esta glándula va a comenzar con una degeneración grasa, sin embargo, en algunas bibliografías se establece que a pesar de esta degeneración grasa y esta involución que sufre este órgano, continúa activo el resto de la vida. Hablando de lo que ya sería la miastenia gravis, vamos a encontrar que esta tiene una prevalencia entre 27 y 400 casos por millón de habitantes. Va a presentar un pico de presentación entre la segunda y tercera década de la vida y va a afectar principalmente a mujeres. Vamos a encontrar que el 75% de los casos van a presentar una alteración del timo, 10% con un timoma, puede ser de origen benigno o maligno, y el 65% una hiperplasia linfoide. El problema subyacente de esta patología como tal, pues era la reducción del número de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto va a afectar la contracción neuromuscular, que va a depender de la transmisión del impulso que es dada por la interacción entre la acetilcolina y su receptor. Los anticuerpos, al unirse a este receptor, no permitirán una señal adecuada, lo que va a conducir o va a producir potenciales de menor amplitud que van a ser incapaces de desencadenar un potencial de acción de todas las fibras, por lo que se producirá una debilidad muscular. En cuanto a la clasificación y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, vamos a poder clasificar a la miastenia gravis de acuerdo al involucro de los músculos, sobre todo dividiéndola en generalizada y ocular, de acuerdo a la edad de presentación, temprano, antes de los 40 50 años de edad, y una presentación tardía después de los 50 años de edad. De acuerdo a los anticuerpos que se encuentren positivos, ya sea anticuerpos antirreceptor de músculo liso o de tirosincinasa o seronegativos, y de acuerdo a la presencia o no de un timoma. En cuanto a la clasificación de dos hermanos, va a ser útil sobre todo para distinguir los cuadros clínicos que puede llegar a presentar esta enfermedad y la musculatura que se va a ver afectada. Por ejemplo, en la miastenia ocular se va a limitar a los músculos externos del ojo y del párpado, pudiendo provocar ptosis palpebral. Ya en la miastenia generalizada vamos a encontrar que puede afectar sobre todo ya sea extremidades o una afectación predominantemente de los músculos que dependen de el nivel vulvar, como serían los músculos orofaringeos, los músculos respiratorios o ambos. El diagnóstico de esta patología será mediante la sospecha clínica sobre todo, pudiendo también utilizarse alguna de las herramientas que ya tenemos a nuestra disposición, como el test de Tensilon con edrofonio, el cual va a consistir en aplicar 10 miligramos de este medicamento y se va a considerar positiva si el paciente levanta el párpado. Esto sobre todo, o el mecanismo por el cual actuaría este test es que inhibe la colinesterasa, la responsable de la eliminación de la acetilcolina en la unión neuromuscular, aumentando así el número de esta en la placa neuromuscular. Asimismo, la detección de anticuerpos es importante, sobre todo estos tres que vemos aquí, que es el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, el anticuerpo antitirosincinasa y el anti-LRP4.
Los test neurofisiológicos también son importantes para evaluar la integridad de la placa neuromuscular, y si nosotros tenemos la sospecha de alguna patología tímica como tal, podremos utilizar como tal la resonancia o la tomografía, sobre todo para evaluar un abordaje quirúrgico en caso de ser necesario. En cuanto al tratamiento, lo vamos a dividir sobre todo en cuatro: un tratamiento sintomático con piridostigmina, en la cual la base de esto sería inhibir la acetilcolinesterasa, esto para aumentar el número de acetilcolina en la placa neuromuscular y así lograr la mejoría de los síntomas. Asimismo, inmunosupresores como corticoides, azathioprina y ciclosporina principalmente, para modular la respuesta inmune, y la plasmaféresis, que es una opción importante sobre todo en el contexto de una enfermedad grave y que pone en peligro la vida, o en un ataque agudo de esta enfermedad, sobre todo cuando se produce disfunción de los músculos respiratorios y que es necesario eliminar de forma rápida estos anticuerpos formados. Asimismo, pues el tratamiento quirúrgico, que es en el cual nos vamos a enfocar ahora, que es a base de la timectomía, que vamos a encontrar que tiene varios abordajes, como ya lo comentaremos en un momento. En cuanto a la timectomía propiamente dicha, vamos a encontrar que ha sido discutido su uso y el cuándo realizarla a lo largo del tiempo, pero la mayoría de los consensos y de la bibliografía mundial establece que el paciente debe estar clínicamente estable al momento de realizar nosotros el procedimiento. Asimismo, un hallazgo sugestivo de un timoma que nos esté provocando la miastenia gravis va a ser una indicación quirúrgica absoluta, que sería como tal la única indicación absoluta que vamos a encontrar dentro de miastenia gravis. Una miastenia gravis grave, no timomatosa generalizada, en pacientes de 18 a 65 años con anticuerpos positivos antirreceptor de acetilcolina. Vamos a encontrar que no es la primera opción de tratamiento. Sin embargo, alguna bibliografía menciona que al paso de 3 años que no encontremos mejoría, o que tengamos falla del tratamiento médico, vamos a recurrir a la timectomía como una opción de tratamiento válida. Hablando propiamente de lo que es la timectomía, vamos a encontrar diversos abordajes quirúrgicos, dividiéndolos sobre todo en métodos de mínima invasión y cirugía abierta. Vamos a ver que tenemos desde un abordaje transcervical, pasando por esternotomía media, esternotomía parcial o mini esternotomía, toracotomía derecha e izquierda, incisiones de tipo Chamberlain, que también son una opción válida, abordaje subsifoideo, y ya como opciones de mínima invasión estarían lo que es la cirugía videoasistida y la cirugía asistida por robot. En cuanto al abordaje transcervical, vamos a encontrar que este abordaje se va a reservar sobre todo cuando tenemos un paciente con miastenia gravis en ausencia de un timoma, o en caso de que lo tengamos que no sea un timoma voluminoso. Esto pues ya depende de la experiencia del cirujano. Vamos a encontrar que la incisión que se hará será entre las dos clavículas, aproximadamente una incisión de 4 centímetros, disecando hasta el introito del tórax. Esto para nosotros lograr visualizar de manera adecuada eh, el timo o la parte superior del timo, que va a estar muy en contacto con la glándula tiroidea. Vamos a tener que separar estas dos glándulas que se unen mediante el, el ligamento timotiroideo. Una vez separando la parte superior del timo, vamos a proceder a intentar extraer la parte inferior, los lóbulos inferiores, para intentar realizar la disección
desde la parte inferior hacia la parte superior, esto para obtener una visualización correcta de la vena innominada, que sería de las estructuras que más en peligro se ponen a la hora de realizar este tipo de procedimientos. Asimismo, tener cuidado también en este tipo de abordaje con ambas pleuras, ya que se encuentran muy en contacto con el introito torácico, por lo que también la posible lesión de estos pues es un riesgo latente. Otro abordaje que también se prefiere, eh, siempre que no tengamos nosotros disponibilidad de tecnología para cirugía mínimamente invasiva o simplemente no se cuente con el entrenamiento, sería la esternotomía media. Esta esternotomía puede ser completa o parcial. La parcial se realizará hacia el tercer o cuarto espacio intercostal. Esto pues igual sobre la línea media sobre el esternón. Una vez que nosotros ingresemos al espacio pericárdico, es importante disecar de manera adecuada las reflexiones pleurales que nos van a dar un espacio adecuado y un lecho quirúrgico adecuado para nosotros poder realizar nuestra timectomía sin ningún contratiempo. Asimismo, vamos a encontrar que la timectomía la vamos a realizar de caudal hacia cefálico, igual que con el abordaje transcervical. Esto sobre todo para nosotros poder preservar y ver de manera adecuada la vena innominada, que será la estructura que mayor en riesgo se ponga durante la disección por el drenaje venoso que tiene el timo. La grasa pericárdica formará también parte de la pieza quirúrgica y es importante también tener en cuenta que en el contexto de un timoma que esté tomando ya sea nervios frénicos, pleura o pericardio, se deberá realizar también la resección de estos mismos a fin de tener bordes quirúrgicos adecuados. Los abordajes de mínima invasión, como son la toracoscopía videoasistida y el robot como tal, nos ofrecen una visión más amplia de algunas estructuras que hay que conservar y que hay que tener cuidado a la hora de la timectomía, sobre todo en relación al nervio frénico y los vasos mamarios internos. Se puede realizar de los dos lados, tanto derecho e izquierdo, esto muchas veces a preferencia del cirujano o si tenemos alguna condición que nos ayude o que nos obligue a usar tanto un lado como otro. Este procedimiento se hará con el paciente en decúbito lateral, se dice que aproximadamente a 60 grados es lo ideal para que poder trabajar nosotros con holgura. Son tres puertos los que se introducen, ya sea derecho o izquierdo, y las referencias anatómicas para ingresar al mediastino van a ser muy similares en los dos lados, que serían los vasos de la mamaria o vasos mamarios internos y ambos nervios frénicos. Como ya comentamos, no hay ninguna diferencia significativa entre estos dos abordajes. Sin embargo, el del lado izquierdo se puede realizar una resección más completa en algunas ocasiones, por lo que se prefiere este tipo de abordaje sobre el lado derecho. Sin embargo, en cuestión a remisión de la enfermedad, en cuestión a sangrado, días de estancia hospitalaria y complicaciones, no hay ninguna diferencia. Otro abordaje que podemos nosotros utilizar es el abordaje subsifoideo. Este abordaje subsifoideo igual será mediante toracoscopía. Se utilizarán dos puertos, uno del tórax del lado derecho y uno subsifoideo, que este puerto tendrá que ser un puerto único. Asimismo, pues los descriptores de este tipo de técnica, de esta técnica, comentan que la visión que tenemos nosotros del timo
en esta posición es más parecida a lo que tendríamos nosotros en una cirugía de tipo abierto, y esto lo presentan ellos como una ventaja, además del dolor posquirúrgico, que parece ser menor en este tipo de pacientes versus los pacientes que se someten a una VATS convencional o a una cirugía abierta. Sin embargo, pues no se encuentra una diferencia significativa tampoco en lo que es la remisión de la enfermedad y los resultados a largo plazo de esta, y también comparado con la mortalidad. Aunque las ventajas de los abordajes por mínima invasión son obvios, de acuerdo sobre todo a lo que podría ser el sangrado, lo que podría ser la estancia hospitalaria y sobre todo el dolor posquirúrgico, en realidad los estudios muestran que no hay una diferencia significativa en cuanto a la supervivencia y la remisión de la enfermedad, utilizando los abordajes tanto mínimamente invasivos como los abordajes de tipo abierto, por lo que sería correcto realizar cualquiera de los dos, esto siempre también teniendo en cuenta la experiencia del cirujano y la disponibilidad de la tecnología para realización de cada uno de ellos. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias.